Yo creo que esta canción, muchachos, la vamos a cantar durante todo el mes, ¿no? Porque es pegadiza. Y no sé si vieron el partido, pero los jugadores decían, me llamó la atención, los jugadores decían, nacimos para sufrir. Es una cuestión, casi va con el ADN argentino esta cosa del sufrimiento, ¿no? Bueno, estamos ahí un pasito de la Navidad, entonces nos estamos preparando para la Navidad y aparece la figura de José, el esposo de María, José, un hombre justo, dice el Evangelio, que en griego es una palabra más rica, justo, honrado, recto, humano, equilibrado. Las palabras griegas no se traducen solo con una palabra castellana. José es un hombre justo, es todo eso. Es un hombre que tiene tal interioridad, su corazón es tan bueno, que es un hombre que confía en Dios. Confía que el plan de Dios es mejor que su plan. Y entonces es importante entrar en la Navidad confiando en el que viene. Nosotros somos muy desconfiados. No es natural confiar, más bien, tal vez por la cultura, tal vez por la situación que estamos viviendo, nos es más fácil o más natural desconfiar. Una cultura, un clima social, una manera de vincularse agresivo, a uno lo hace desconfiado porque la violencia a uno lo pone a la defensiva. La mentira, cuando en las relaciones hay mucha mentira, cuando no hay sinceridad, honestidad, sino que hay mentira, nos mentimos, nos hace desconfiados. Cuando uno se frustra, cuando uno se desilusiona muchas veces en la vida, cuando los otros son causas de frustraciones profundas, nos volvemos desconfiados. También es cierto que la cultura de hoy es muy individualista, muy narcisista, y eso nos encierra a cada uno en lo suyo. Mejor solo que mal acompañado. Esa forma que tenemos hoy en día de arreglárnosla solos, esa acentuación de lo individual también rompe la confianza de los vínculos. Ahora, el problema es que cuando uno se hace una persona desconfiada de todo, de todos, también de Dios, cuando uno va creciendo en desconfianza, se va como achicando como persona. La desconfianza a uno lo cierra y lo achica, no le da posibilidad a desplegarse. Es un tema muy serio la desconfianza. Y por eso la figura de José nos invita a otra cosa. El Evangelio nos cuenta que
José se casa con María, su plan es hacer una familia de aquel tiempo. Recuerden que José es un carpintero, pero no solo carpintero, no solo trabajaba la madera, también era capaz de hacer una casa, un albañil. José era un trabajador, un hombre que vivía trabajando, un hombre honesto, bueno, justo, que tiene un plan, casarse con una mujer, hacer una familia. Los judíos tenían en aquel tiempo un casamiento legal, parecido a nosotros, lo que llamamos civil, un casamiento legal, un compromiso legal, que no habilitaba a la convivencia, sino las parejas se comprometían y por ahí una semana, un mes, 2 meses, 3 meses después, hacían una gran fiesta que duraba días y ahí recién el esposo iba a buscar a la esposa a la casa y la llevaba a su casa. Pero después del después de la primera experiencia que tienen María y José, que ya habían hecho el contrato matrimonial, María queda embarazada por obra del Espíritu y José, que es un hombre bueno, decide apartarse. ¿Por qué decide apartarse? Bueno, tal vez porque no quería que acusaran a María, la acusaran de haber estado con otro y por lo tanto estaba sujeta a ser apedreada. José está en una situación, diríamos, difícil. Se le cambia el plan humano, el plan que él tenía, su sueño, y quiere hacer lo mejor posible. Decir, bueno, que no sufra ella, sufro yo. Pero ahí dice el Evangelio que en sueños se le aparece el ángel y le explica de qué se trata. Dice, mirá, el hijo de María es de Dios, es de Dios. Y es un hijo que tiene una misión. Hacete cargo del Hijo de Dios. Nos dice el Evangelio que cuando José se despierta, lleva a María a su casa, se hace cargo, no la abandona. Es decir, un hombre justo, un hombre bueno, un hombre que no tiene problemas con la almohada, se va a dormir tranquilo de conciencia. Es importante esto porque la conciencia muchas veces nos intranquiliza y nos hace desconfiados. Y muchas veces la desconfianza nuestra es creer que todos son como uno. Ahora, este hombre, José, que es un hombre bueno, que no tiene problemas de dormir tranquilo, que tiene una gran interioridad, evidentemente tiene una gran interioridad, capta enseguida que esto es de Dios y entonces se dispone a hacer lo que Dios le pide. Confía en Dios, confía en el plan de Dios, en el proyecto de Dios, y entonces se hace cargo de lo que Dios quiere. Dios quiere esto, bueno, yo hago lo que Dios quiere, confío en Él. La misma palabra de Dios hoy nos trae en la primera lectura otro ejemplo, el ejemplo de Ahaz, el rey del pueblo de Dios, que tenía una situación difícil porque había 2 reinos que querían atacar Jerusalén, Judá.
Y entonces el rey Acaz quiere hacer una alianza con el rey de Asiria, una alianza militar. Dice, yo no tengo la suficiente fuerza militar para resistir a los que vienen a atacarme, me voy a aliar con el rey del norte, el rey de Asiria, que era un pueblo poderoso, pero esa alianza consistía en vender a su pueblo. No era una alianza inocua. Entonces se le acerca al profeta Isaías y le dice, no lo hagas, confía en Dios, no lo hagas. No confíes más en el poder humano que en el poder de Dios. No lo hagas. No te metas en este lío. ¿Y qué hace el rey? Confía más en sí mismo. No escucha al profeta. El rey está enredado. No es como José, que tiene un corazón bueno, un hombre honesto. El rey es un rey que también le interesa el poder. Y posiblemente con un corazón corrompido cree que sus fuerzas, que su lógica, que la alianza es mejor que lo que le dice Isaías. Pero el profeta le dice al rey Ahaz, bueno, a pesar de tu tosudez, a pesar de que estás tan encerrado, a pesar de que sos un hombre duro, Dios te va a dar una señal. Va a venir un niño, y ese niño va a dar la salvación. Un niño es signo de fragilidad, no es signo de poder. El rey sigue adelante y el rey de Asiria lo defiende en un primer momento y después se hace de la ciudad y el pueblo va a ser exiliado. El mismo, en la lógica de uno, es un dilema que todos tenemos en distintos momentos de la vida. Nadie de los que estamos acá puede decir, yo esto lo soluciono fácil. No es tan fácil confiar en Dios y muchas veces creemos que es mejor confiar en uno mismo, en los propios razonamientos, en los propios planes, en los diseños propios de la vida. Y hoy se nos invita a entrar en la Navidad de otra manera. Se nos invita a hacer la experiencia de José, creer que el plan de Dios es mucho mejor que el plan de uno, pero lo supera a los propios planes, aunque yo no termine de entender cómo es esto de la vida, no termino de entender cómo es el plan de Dios. La confianza me hace creer que es mejor que lo propio. Entonces el dilema de confiar en Dios o confiar en uno mismo se resuelve en la fe, en esa experiencia profunda, en una experiencia del corazón profunda que uno lo hace abandonarse en las manos de Dios. Pero no alcanza a confiar, no alcanza como primer movimiento. La confianza lleva a hacerse cargo de lo que Dios quiere. Bueno, confío en Dios, pero hacete cargo vos. No, confío en lo que me pedís y me hago cargo de lo que me pedís. Si yo creo que esto es tu voluntad, la trato de vivir, la cumplo. No alcanza la declamación de la confianza,
no alcanza la palabra confianza, es necesario llevarlo a la vida. Los invito a entrar en la Navidad entonces haciendo este pedido, pedirle a Dios que nos regale el don de la confianza, porque además, y termino acá, confiar en Dios, entregarse a las manos de Dios, a uno le da cierta serenidad, le da una serenidad y una seguridad que es distinto cuando uno está ensimismado en sus propios planes. Los que intentamos vivir en la fe y en la confianza también sabemos que hay una serenidad que viene de abandonarse en las manos de Dios. Los invito entonces a entrar en la Navidad confiando en lo que Dios nos pide. Proclamemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro, Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, para el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Recemos.